Eh, Nuevamente buenos días. Hoy es 30 de abril del 2021, ya finalizando este mes. Y también vamos a finalizar hoy día la unidad que hablábamos en la clase anterior respecto a energía, ¿verdad? Entonces, la energía es una forma es un tipo o tiene tipos la energía, ¿no? Hemos visto nosotros tipos de energía en la clase anterior, entre ellas hemos visto la energía eólica, la energía solar, la energía nuclear, la energía hidroeléctrica, ¿no? Energía mecánica, ¿no? De las cuales destacaba la energía cinética, la energía potencial, ¿no? Más que todo la potencial gravitatoria. Nos enfocamos en eso, ¿no? La potencial gravitatoria. Pues bien, hoy día eh, eh, vamos a hacer el- la profundización de otro tipo de energía, ¿no? Que es la energía calorífica, la energía en forma de calor, ¿no? El calor es una forma de energía, ¿sí? Eh, es la energía interna que tienen los cuerpos en sus estructuras moleculares, ¿ok? Si la energía mecánica nosotros identificamos lo identificamos con el joules, ¿no? Se simbolizaba con J, se escribía Joule. En la energía de tipo de calor, o el calor en sí, se calcula pues y se utiliza otro tipo de unidad que son las calorías, cal. Seguramente habrán escuchado de las calorías, sobre todo si de repente eres curioso y te gusta averiguar qué cosa estás comprando para que consumas, ¿no? En las bolsitas de galletas, en algunas de gaseosas, ¿no? Eh, y ahí habrás de información nutricional, seguramente habrás leído, ¿no? Sí, profe, curiosidad respecto a el comentario. Ajá, Eh, Pasa la Coca-Cola y la Inca-Cola tienen el octavo, ¿no? Que dice alto en azúcar, pero las que no tienen son la Big Cola, disculpa, y la Cola Real. Esas claro, no tienen ese octágono. claro, pero no es que, no es que no, están, bueno, no vamos a meternos en detalles, pero de todas maneras tienen calorías. Ese octógono que ustedes ven en algunos productos se estableció pues por una medida legal para que los usuarios gráficamente podamos entender, sin el hecho de pasar por una clase de física, ¿no? Podemos entender qué productos son altos en qué contenidos, alto en sodio, o sea, en sal, alto en azúcar, alto en grasas, pero no cualquier tipo de grasas, en grasas saturadas, ¿no? Que sabemos directamente van a afectar eh, el corazón, ¿no? Sabemos que si consumimos eso, de hecho, que nos vamos a enfermar o estamos incubando futuras enfermedades. Pero sí, tiene, ya, tiene. Tú te comes, por ejemplo, una galleta, tiene calorías. Te tomas una gaseosa, tiene calorías, ¿no? Pero no creas que es solamente ahí. Si tú te preparas una limonada, también estás consumiendo calorías, ¿no? A veces dicen, tengo calor, a ver, un helado, heladero. Mentira. Lo que estás consumiendo son azúcares que han bajado su temperatura, pero al final dentro de tu cuerpo te va a agregar más calorías. ¿Ya? Ahora, Ah, eh, ya, entiendo, profe, entiendo. claro, o un chorizo con su cecina y con su tacachito. Uf, un montón de calorías. Según la OMS, la dieta máxima saludable al día es 2000 calorías. Voy a poner, ¿ya? Acá voy a hacer una captura. ¿Por qué? A pesar de que
hay ciertos índices, por ejemplo, de eh, parece increíble, pero una de las enfermedades que más se nota por el consumo no tan responsable de calorías es la diabetes, ya que el consumo de calorías o de alimentos altamente calóricos detienen pues, devienen en problemas de sobrepeso, obesidad. Y la obesidad pues es un camino a muchos tipos de enfermedades como son problemas al corazón, respiratorios, la diabetes, ¿no? De distintos tipos. Miren, acá tenemos googleando un rango de, según las edades, ¿no? La cantidad de calorías máximas que podemos consumir, ¿no? Por ejemplo, entre edades de 4 a 8, entre hombre y mujer de 1500 a 1200, ¿no? Y ustedes están creo que en el último, ¿no? 19 a 30, de 3000 a 2300, ¿no? Son los intervalos que nos recomiendan. Pero si usted coge una gaseosa, cualquier marca, no vamos acá a victimizar ni a satanizar nada, ¿ya? Todo lo que consumimos tiene cierto contenido calórico, lo cual es bueno, lo cual es bueno. Eh, pero a veces abusamos, ¿no? Cuando usted comes una barrita, entre comillas, de imitación de chocolate, ¿no? Vas a notar de que tiene un alto contenido calórico, ¿no? Casi la mitad de lo que tú requieres al día, ¿no? Y si eso fue solamente una entradita y después vas a almorzar, y normalmente lo que acostumbramos a comer, pues acá, eh, este, lo que acostumbramos a comer acá, pues no, tiene bastantes, almidón, ¿no? Arroz, ¿qué tal, qué tal? Arroz, frijoles, siempre el plátano que no falta, y estamos comiendo realmente un tipo de alimento, ¿no? Más que todo nos vamos por ese lado. Eh, no está mal, por ejemplo, comer su frijol, ¿no? Y su pescadito ahí, ¿no? O su plátano y su pescado. Y en este tiempo en la Amazonía hemos abusado sinceramente de las frituras, ¿no? Porque es más rápido una fritura y una gaseosa, ¿no? Y tengan por seguro que hay generaciones que vamos a crecer y vamos a terminar con problemas de salud, ¿no? Por eso es necesario, más que mantener una dieta balanceada, es ejercitar el cuerpo. No les digo que vayan al gimnasio, mentira, no. Con caminar 30 minutos al día ya has hecho bastante, ¿sí? Con caminar 30 minutos al día ya hemos hecho bastante. Bueno, ahí está de información de referencia. Regresamos a nuestro tema, nos estamos desviando. Entonces, pues, la Q representa justamente este tipo de energía, calorías, ¿no? Se puede representar en kilocalorías utilizando pues la notación, ¿verdad? ¿Ya? A ver, hay que responder a un compañero que insistentemente Ya, ahora sí. Hay compañeros de que... Por eso les digo, pregunten al chat, ¿no? Hasta que de repente ahí le respondas de inmediato otra pregunta, y creen pues que es atención al cliente, no solamente es el único que requiere atención, no estoy en clase. Bien, entonces Q es igual a M por C por triángulo T. ¿Qué significa eso? Vamos a explicarles. Q, esta letra Q que usted ve acá, ¿ya? Esta letra Q que usted ve acá, a ver dónde está, acá está. Es cómo se representa, cómo se simboliza el calor, ¿ya? M es la masa, pero en este caso específico se tiende a utilizar en gramos, ¿ya? En gramos, no en kilogramos. C es calor específico, que es un valor numérico que ya normalmente viene en los cálculos o en los enunciados, porque ya se ha calculado. Es como los valores de la tabla periódica, es como la tabla de multiplicar. Estos son valores establecidos.
el calor específico de los elementos. ¿Ya? El calor específico de los elementos, ¿no? Por ejemplo, el calor específico de los metales es bajo en comparación, por ejemplo, al calor específico de el ladrillo o la madera. Mire, sigue insistiendo, que fregado. Por eso, jóvenes, yo les recomiendo, consulten al grupo, ¿no? Al chat, grupo general. Pero a veces no puedo responder, no puedo atender. O sea, a veces manifestamos esa queja, no es que el profe no nos atiende, no es que no les atienda, sino de repente no les atiende cuando ustedes quieren. Porque estoy en clase, miren, tengo un alumno de otro grupo, ¿no? Que vamos a tener clase, tuvimos clase ayer y, ¿no? Desesperadamente está a última hora buscando sus actividades. Ya le voy a atender, pero se desespera. Es un poquito a veces que incomoda, ¿ya? Por eso a veces quiero que me entiendan, porque quiero que me hagan consultas al grupo, ¿no? Porque a veces entre ustedes se ayudan. Y el calor específico, entonces les decía que es un valor, por ejemplo, los metales está bajísimo. Por eso cuando usted va a cocinar o está cocinando, quiere meter su cuchara de metal en la olla que está caliente, ese metal se calienta rápido, ¿no? Propaga, transmite el calor muy rápidamente. Los chefs no utilizan pues utensilios de metal, ¿verdad? O se utilizan de metal con un mango de madera, porque la madera tiene un alto calor específico. Y el calor específico es la medida que, en resumen, determina si algo se calienta o se enfría rápido. Si el calor específico es muy bajo, un número bajito, entonces ese material se calienta y se enfría rápido. Y efectivamente, en la casa, acá en la selva, en las calaminas, ¿no? Es una aleación, se calienta rapidito. Pero así como se calienta rapidito, también se enfría rapidito. En la noche, ni bien se oculta el sol, ya está frío, ¿no? Ya está frío ya. En cambio, el ladrillo, la madera, tarda en calentarse, ¿verdad? Y así como tarda en calentarse, tarda en enfriarse, ¿no? Yo antes tenía una pared entera donde el sol a partir del mediodía estaba ahí, que golpeaba, calentaba todita la tarde. En la noche ya no se podía estar cerca de esa pared. A pesar que ya no había la fuente de calor, había acumulado tanto calor y tan lentamente que tendríamos que esperar pues también horas para que se vuelva a enfriar. ¿Por qué? Porque su calor específico es muy alto, ¿ya? Por eso tardaba en calentarse, y así como tarda en calentarse, tarda en enfriarse. ¿Sobre qué de las calaminas de plástico? El plástico es un material que tiene un calor específico también alto, ¿sí? Es muy alto, más alto todavía que de otros materiales. Y si es, por ejemplo, esas calaminas que se utilizan para los techos, es más alto todavía, porque están pensados para que no se calienten rápido. Porque si el plástico se calienta muy rápido, se hace maleable. Si fuera maleable, entonces no utilizaríamos esas calaminas, porque dentro de un día soleado comienzan pues a retorcerse por un lado. Y además están preparados con cierta tecnología ignífuga. ¿Qué quiere decir eso? Que al ser sometidos a una llama, a fuego, a una brasa de fuego, tardan en arder, para evitar pues de que si en caso ocurra un incendio en la casa, ese incendio pues se propague rápidamente, ¿verdad? En realidad acá en la selva es la madera la causante de que los incendios se propaguen rápidamente, o sea, se queme rápidamente la casa. No tanto las paredes o el ladrillo o incluso la ropa, no, es la madera, porque está tan seca. Y además acá en la selva nosotros estilamos, cuando hacemos nuestras casas, a la madera para que no le entre polilla. Lo que hace el maestro techero es le da un baño de aceite quemado o de grasa, no sé si ustedes lo han visto, ¿no? Su veneno, dice, ¿no? Para que no le entre la polilla. Y en realidad lo que estamos haciendo ahí es que cuando se seca, la madera absorbe parte de ese contenido, y ese contenido pues es altamente inflamable. Entonces el día que prenda un cortocircuito ahí en el techo, de hecho pues que se va a incendiar rápidamente, ¿no? Es lo que pasa. Y ni qué decir en las casas que utilizan pues en lugar de calaminas esta hoja de, ¿cómo se llama esto?
Ya se me fue el nombre. Irapay, profe. Ahí está Irapay, ¿verdad? Irapay, Irapay, Irapay. ¿no? Ahí se prende y se consume rápidamente. En menos de una hora no hay casa, ¿no? Por eso es que parece mentira, ¿no? En los municipios hay un área urbana, catastro, que se encarga pues, de verificar que las casas, por lo menos en la ciudad, cumplan ciertos estándares de construcción, ¿no? Aunque la mayoría de los vecinos aborrecen pues a ese sector porque van a fregar cada vez que están haciendo su construcción, ¿no? Pero lo que se trata es de que justamente se construyen bajo ciertos parámetros. Y a veces pues con la informalidad pues en la casa, ¿no? Contratas un electricista empírico, ¿no? Que pasa el cable por acá, por allá, por ahí, una sobrecarga, y tú que quieres ahorrar compras cables chinos, una sobrecarga, como no vas a ver que está el cable ahí en el techo, ¿no? Pues se recalienta y hay incendios, ¿no? Es una serie, una suma de factores. Recuerden que los accidentes, ¿no? Los desastres a veces son una suma de factores que van sumando y agregando. Bien, nos estamos alejando del tema, muchachos. Y este triangulito que ustedes ven acá significa delta. Es una letra griega que en matemática es variación, ¿no? En física, perdón, variación. En matemática es otra cosa, ¿no? Y esa T es temperatura. Esa variación de temperatura, o sea, ese delta T, realmente significa temperatura final menos la temperatura inicial. O sea, ese cuerpo va a ir de una temperatura y se va a incrementar, o en todo caso va a disminuir su temperatura. La temperatura, jóvenes, no es el calor, ¿ya? La temperatura es una medida de calor, que es distinto. Ojo a esto, ¿ya? La temperatura no es el calor en sí, el calor es la energía. Yo les dije en la clase anterior que la idea romántica que nosotros tenemos de energía, ¿ya? Es de que, tipo Dragon Ball, ¿no? Goku cuando hace su Genkidama. Yo me acuerdo de esos capítulos hace muchos años, ¿no? Y todavía es vigente. ¿Recuerdan ustedes esos capítulos? ¿Sí? Esa aura que le rodea, ¿no? Cuando se convierte en Saiyajin. En realidad es una idea romántica de energía. No es esa la energía realmente, ¿no? Es algo más, más abstracto y más decepcionante, ¿no? Realmente decepcionante. En realidad esa no es la energía, ¿ya? Y la energía pues se mide en calorías acá, ¿no? La energía de calor. Y hay otro tipo de energía que hemos visto en la clase anterior que se medía en joules, ¿no? Que es porque ejecutaba un trabajo y normalmente se convertía en corriente eléctrica. Porque ya les dije que el gran problema energético de nuestras sociedades modernas es convertir la energía en energía eléctrica. Porque un mundo sin energía eléctrica pues no sería el mundo moderno que tenemos ahora. Muy bien. Pero, ¿en qué se mide la temperatura? Se mide en escalas termométricas. No estoy preguntando con qué se mide la temperatura, ¿no? Para medir la temperatura hay instrumentos de medición como los termómetros, los antiguos, ¿verdad? En base a mercurio, ¿no? Que veas una rayita plomito que iba subiendo de acuerdo a la temperatura. Así los antiguos sanitarios, ¿no? Sanitarios me acuerdo donde yo antes vivía no había pues un centro de salud cercano, si iba a ese sanitario, llevaba su termómetro de vidrio, ¿no? Le hacía hervir y con eso pues ponían nuestras axilas, nos medían nuestra temperatura para ver la fiebre, ¿no? Y luego pues la mamá con su experiencia, solamente con palpar la mano en el cuello del niño, ya sabe si su hijo está o no está con fiebre, ¿no? La experiencia pues, la experiencia. Son instrumentos de medición. Hay instrumentos de medición pues modernos como los termómetros con tecnología de láser, ¿no? Que apunta un láser y mide tu temperatura. Y de esos también hay de todo tipo, ¿no? Lo más barato es estos de chinitos que, ojo, no por ser chinos son malos, ¿eh? Sino es que a veces no tienen una buena calidad de sus materiales y rápidamente se deterioran y su margen de error va ampliándose, ¿no? De repente va a venir un cliente, le mide la temperatura, uy, está sirviendo en fiebre, pero no tiene fiebre, un instrumento pues que no está estandarizado, ¿no? Hay instrumentos, hay termómetros que también son
contacto directo, ¿no? Lo que utilizan los chefs, ¿no? Que tiene una especie de varilla y tiene una aguja ahí que mide su temperatura. Le meten a la carne, a ver que ya está en la temperatura adecuada, hay que cambiarle al horno, etcétera, etcétera. Si ustedes ven estos canales de chef, van a ver que utilizan esos instrumentos, ¿no? Y también otras, ¿no? Por ejemplo, hay sensores que miden la temperatura, ¿no? Si ustedes se descargan un aplicativo, acá está mi PC, ¿no? Que se llama el CPUID HW Monitor, la versión gratuita, van a ver que al instalarlo en la PC y al ejecutarlo, es una aplicación que tiene directamente información recaba de los sensores de la placa madre, del procesador, y te da la temperatura a la cual está circulando o corriendo tu procesador. Es otro tipo de instrumento que mide la temperatura. Vale, voy a compartir el mío para que ustedes se den cuenta. Ahí está. ¿Lo pueden ver? ¿No? ¿O sí? ¿No lo pueden ver? No, profe. Ya, entonces voy a hacer un recorte, ¿eh? Voy a hacer un recorte para que se den cuenta que también en una computadora se habla de temperatura, se habla miren, ¿no? Ustedes, que algunos son de soporte, pues van a manejar estos instrumentos. Ahí está un recorte, ahí sí están viendo, ¿verdad? Entonces, miren, tiene sus sensores internos que están midiendo la temperatura, ¿no? Y te dan acá. ¿Y qué significa este C? ¿Qué significa este F? Esas ya son las escalas para medir temperaturas. Al igual que teníamos nosotros, al igual que nosotros teníamos, sistemas para medir ángulos, ¿recuerdan? Sexagesimal, centesimal, ya. Igual, ¿no? Ahí comienza Joseph. Sí, es un poderosísimo procesador. Los que saben algo de cómputo saben que no es poca cosa. Necesito una alta capacidad de procesamiento porque yo renderizo los videos, y renderizar en un procesador de uso común es realmente tedioso, ¿no? Y no duraría mucho mi computadora, pues que no trabajo en laptop tampoco. No duraría mucho mi laptop, ¿no? Mi computadora está prendida creo que 12 horas al día y necesito alto poder de procesamiento. Ustedes solamente algún día lo van a tener. Y las distintas escalas de temperatura las podemos ver se mide en grados Celsius, se representa por la letra C. Se mide en grados Fahrenheit, se representa por la letra F, ¿ya? Se mide en grados Kelvin, que se representa por la letra K, y se mide en grados Rankine, o Rankine que le llaman, ¿no? Que se representa por la letra R. Voy a serles sinceros, estos dos últimos, Rankine y Kelvin, se utilizan netamente para estudios científicos, ¿ya? Para valores en laboratorio, para valores en estudios científicos prácticamente, ¿no? Y el de uso común, ¿no? La escala de uso común son el Celsius, que se utiliza bastante acá en Sudamérica, y el Fahrenheit, que se utiliza pues bastante allá por los países anglosajones, ¿no? Países europeos, ¿no? Y son escalas pues para medir la temperatura. Y para saber equivalencias, o sea, para pasar de un sistema a otro, es que acá tenemos estas equivalencias, ¿no? Que son similares, ¿ya? O se parecen, ¿ya? Son similares o se parecen a las ecuaciones que manteníamos nosotros en los sistemas de ángulos, ¿no? Entonces, cuando había que pasar de Fahrenheit, por ejemplo, a Kelvin, utilizaría la segunda y tercera fracción. O de repente quiero pasar de Celsius a Kelvin, utilizaría la
la primera y la tercera fracción, ¿no es cierto? Entonces va a depender pues de qué lo que querramos convertir, ¿qué? Lo que querramos convertir. Y para concluir esta parte teórica, hay que saber que el incremento del calor, o sea, el calor en sí, puede ocasionar ciertos fenómenos físicos dentro de un cuerpo, que es la dilatación, ¿ya? La dilatación es el proceso que cuando las estructuras internas de un cuerpo absorben más calor, entonces ese cuerpo se dilata. ¿Qué significa eso? Eh, se expande, ¿no? Eso explica por qué, por ejemplo, para luchar contra esta expansión de un cuerpo, cuando se construyen pistas o veredas, han notado que no lo hacen uniformemente, ¿no? Sino que lo van haciendo en formas de cuadrados, y entre cuadrado y cuadrado pone unas untas de brea. La brea es un residuo de petróleo, ¿no? ¿Para qué? Para evitar pues que con el fenómeno de la dilatación, ¿no? Se expanda tanto que genere fisuras o cerraje o se resquebraje esa pared o ese piso o esa pista, ¿no? Por eso a veces cuando nuestra sala es grande, contratamos un albañil medio empírico y solamente hace su baseo, pone su ocre, ¿no? Y lo deja ahí a 3 días normal, echa su agua, y nos damos cuenta que nuestro piso pues, comienza pues a rajarse, ¿no? ¿Qué ha pasado? No ha tenido en cuenta pues la dilatación volumétrica que hacen los albañiles experimentados. Le ponen pues un enmallado de fierro, porque el fierro, como es metal, va absorbiendo esa variación de temperatura. Una serie de detalles, jóvenes, que a veces no se tienen en cuenta, ¿no? Nuestro cuerpo también, por ejemplo, sufre de dilataciones, ¿no? Cuando tenemos mucho calor, el mismo hecho de tener bastante calor, nuestro cuerpo se dilata, nuestros poros se comienzan a expandir, y para refrescar nuestro cuerpo lo que hace es pues generar sudor, ¿no? Que baja, regula nuestra temperatura. Algunos creen que sudar es quemar grasas, y la realidad no es esa, ¿no? Las grasas se almacenan en partes de nuestros cuerpos, el abdomen y la barriga para los varones, ¿no? No van a escuchar esa barriga chelera, van a escuchar lo que les dicen así. En realidad ahí se almacena la grasa, ¿no? Cuando uno suda es porque está haciendo una actividad que genera calor en el cuerpo, y el cuerpo pues tiene que controlar su temperatura. ¿Y cómo hace eso? Pues comienza los poros comienzan a salir pues líquidos que refrescan la piel. La piel es un gran órgano sensitivo de nuestro cuerpo, uno de los más importantes realmente, porque si nuestra piel, no podríamos determinar cuándo estaríamos en peligro, ¿no? Por ejemplo, si agarras o coges algo que está a muy alta temperatura, no sentirías que está quemándote, o no sentirías frío y morirías de hipotermia. ¿Mm? Hay personas que nacen así, obvio, por si acaso, hay personas que nacen con ese problema médico, cuya piel no tiene sensibilidad, y tienen que estar constantemente bajo vigilia, ¿no? Porque no saben cuando algo les está quemando, ¿no? O es peligroso realmente. Bien, acá en nuestro material, como les ya vengo diciendo, en nuestro curso se ha cambiado la metodología, ¿verdad? Son testigos de eso, sus resultados dicen eso, ¿ya? ¿Cómo así, profe? Hemos cambiado por la metodología, de tal manera de que ahora estamos proponiendo casos que se asemejen o que se parezcan a lo que nosotros estamos estudiando. ¿Cómo? No te entiendo bien. Por ejemplo, a veces pasaba de que estaban ustedes por rendir la evaluación, ¿no? Y en la evaluación justo venía un tipo de caso que no habíamos practicado, que yo te había mencionado, no practiquen esto, y justo no llegaste a ver ese tema.
¿Y qué pasó? Pues ya pues desaprobados, tenía una baja nota, ¿no? Y pueden decir, no, no he practicado eso. Y algunos son tan medio especiales que dicen, no, es que no me enseñó el profe eso y me toman de evaluación otra cosa. A veces pasa, ¿no? No, no se trata de eso, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo es proponerle casos, ¿no? Que se parecen a los que están en la evaluación. ¿Y esos dónde están? No me lo estoy inventando, por si acaso. Estos están propuestos en el libro de trabajo, en los ejercicios de autoestudio, en el material propuesto, que a veces suman más de 60 casos, ¿no? Y a veces a usted medio que les da pereza hacer todo eso, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es proponerles casos que se van a aparecer, o sea, un filtrado de casos tipo que sabemos que hay parecidos en la evaluación y ustedes pues ya puedan desarrollar. Y acá tenemos uno, miren. Tenemos ahí, nos dice, ¿a cuántos grados Kelvin equivalen 36 grados Celsius? ¿No? En realidad, los grados Celsius, o Celsius es la manera correcta de decirlo, aunque ya se ha popularizado, también decimos centígrados, ¿no? Bueno, no hay problema. Entonces lo que acá nos están pidiendo, es una conversión. Entonces para eso vamos a utilizar justamente estas escalas de temperatura que les he mostrado, ¿ya? Estas escalas de acá. Vamos a hacer un recorte para no copiar otra vez y vamos a determinar cuál es el que nos conviene utilizar. A ver un momento. Ahí está. Vamos a pegarlo en nuestro caso. Acá está. Entonces estas son las escalas de temperatura, ¿verdad? En las distintas medidas, en Celsius, en Fahrenheit, en Kelvin, en Rankine. Nos están pidiendo hacer la conversión de Celsius a Kelvin. Entonces nos conviene utilizar pues la primera fracción con la tercera, ¿verdad? Nos conviene utilizar esa. Entonces vamos a copiar esa, pues, ¿no? Celsius entre 5 igual a Kelvin menos 273 también entre 5. Y de esas fracciones ahora hemos obtenido una ecuación. De esa ecuación nos dan el valor de grados Celsius, C, y nos piden K. Entonces debemos despejar la letra K. ¿Ok? Debemos de despejar la letra K. Al despejar la letra K obtenemos pues C más 273, ¿no? Profe, ¿qué hemos hecho acá? Bueno, lo que hemos hecho es este 5 ha pasado a multiplicar, luego se han simplificado 5 con 5, este 273 ha pasado de restar a sumar. Eso es lo que hemos hecho, ¿no? Directamente. ¿Por qué no lo hacemos paso por paso? Porque no es un tema de ecuaciones, ¿no? No es un tema de ecuaciones. Entonces, ya una vez despejado, nosotros podemos aplicar, sustituir el valor de C. Kelvin igual a 36, no dicen que es C, ¿verdad? Más 273. Entonces, la escala en Kelvin sería 6 más 3 es 9, 7 más 3 es 10 y 2 más 3 5, no, 2 más 1 es 3, 309 grados Kelvin, ¿no? 309 grados Kelvin. Entonces 36 grados Celsius en grados Kelvin equivale a 309. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta ahí? ¿Creen ustedes que esto es difícil, esta conversión? ¿Es fácil? Si tenemos alguna consulta, les escucho.
No le entendí al compañero. ¿Qué había preguntado? Ya, muy bien. Ahí les voy a proponer entonces un caso similar, ¿no? Donde ustedes van a aplicar justamente esas equivalencias de arriba, ¿no? Y me calculan, pues, acá está. Un momento. Ahí está, vamos a ver. Muy bien. Voy a pegar también este enunciado en el chat. Es más, voy a poner acá al ladito para que se den cuenta el cálculo. Ahí está. Igual, nos piden convertir acá. ¿A cuántos Kelvin equivalen 50 grados Celsius? A ver, 3 minutitos para intentar hacerlo. Vamos a proponer un caso en donde vamos a resolver ya el cálculo del calor. ¿Ya? Atentos, ¿no? Atentos. No sé qué pasa con esto. Ahí está. Nos dice el enunciado, ¿ya? Calcular la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 200 gramos de Al. Al es cómo se simboliza el aluminio, ¿ya? De 200 gramos de aluminio, vamos a llevarlo de 10 grados Celsius a 40 grados Celsius. Considerar el calor específico del aluminio, o sea, CeAl, ¿no? Igual a 0,22 calorías gramos Celsius. Muy bien. Pues acá vamos a arreglar para que... A ver. Ahora sí. Bendito. Muy bien. Vamos a apuntar los datos. Nos piden el calor. El calor se lo representamos por la letra Q. Esto no sabemos, ¿verdad? ¿No? Nos dan como dato la masa, que es de 200 gramos. Ese dato también debemos apuntarle. Sabemos que es aluminio. Entonces, y lo bueno es que nos representan o nos dan el calor específico del aluminio. 0,22 calorías grados centígrados, ¿no? Gramos por centígrado. Muy bien. Les digo, es un calor, el calor específico es bajísimo, es 0 con menos de 1. Por eso es un metal, obviamente, y el aluminio, como sabrán ustedes, se calienta y se enfría rápidamente, ¿no? Es metal. Hablando del aluminio, algunos creen que el aluminio no se oxida porque no genera pues ese color marrón como es el acero o el hierro, ¿no? En realidad sí se oxida, solamente que su óxido es de un color plateado y se asemeja como que no se oxidaría. En realidad sí se oxida, ¿ya? El proceso de oxidación es natural en los cuerpos, por eso se generan a veces metales, ¿no? Que no se oxidan, ¿no? Es antioxidante eso, porque se mezcla o se forma una aleación con otro tipo de elemento. Bueno, cosas aparte. Y nos dicen que la temperatura va a crecer de una temperatura inicial de 10 grados Celsius, la vamos a llevar a una temperatura final de 40 grados Celsius. Claramente estamos aumentando su temperatura. Para aumentar la temperatura de una masa debemos de agregarle calor, obviamente. Entonces debemos de calcular la variación de temperatura, que es igual a la temperatura a la cual queremos alcanzar, que es 40 grados Celsius, menos la temperatura que inicialmente tenía, que es igual a 10 grados Celsius. Entonces la temperatura o variación de la temperatura que va a experimentar esa masa de aluminio es de 30 grados Celsius. ¿Ok? Muy bien. Con esos datos ya podemos utilizar la ecuación del calor, que es igual a la masa por el calor específico por la variación de la temperatura. ¿Correcto? Esos datos tenemos, todos esos datos tenemos, así que lo que resta es sustituir. La masa es 200 gramos
por el calor específico es 0,22 calorías entre gramos por grado Celsius, por la variación de la temperatura que es 30. A ver, ¿qué pasó acá? 30 grados Celsius. ¿Ok? Muy bien. Entonces acá voy a simplificar reducir algunas magnitudes. Se van gramos con gramos, se van grados con grados. Y efectivamente la magnitud que nos queda es calorías, porque precisamente es en calorías que se mide la temperatura, ¿no? Y si ustedes por favor me calculan utilizando su aplicativo de calculadora, 200 por 0,22 por 30, ¿no? Apóyenme, ¿cuánto es el resultado? ¿Sí? 1320, profe. ¿Cuánto me dice? 1320, profe. 1320. ¿Por qué obtengo distintos resultados de distintos compañeros? A ver, hagan ustedes nuevamente el cálculo. No, es que la primera puse 0.32 en vez de 22. ¿Qué dice? ¿Qué puse mal una cifra? Lo dejo cambiar. A ver, te voy a hacer mi cálculo en mi calculadora, ¿ya? 200 por 0.22 por 30. 1320, ¿verdad? 1320 calorías, y esto pues se puede representar en kilocalorías, que es lo que normalmente se utiliza en los alimentos. Sería 1,32 kilocalorías, ¿no? Así, kilocalorías. Nuevamente viene, ¿no? No olviden que nuestra dieta es por casi 3 kilocalorías. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Fíjense, no es para nada complicado, ¿no? Es un poquito de paciencia, aplicar las fórmulas. No, para nada. No hay por qué desesperarse, ¿no? en hacer esos cálculos. Es relativamente sencillo. Relativamente sencillo. No digo que es, uy, qué fácil es. Relativamente sencillo. ¿Alguna pregunta? Está claro, pero Muy bien. Está claro. Excelente. profe, ¿y en qué momento se van a utilizar las otras fórmulas? Las otras ecuaciones. ¿Cuál otras ecuaciones? La 2 y la 4. La que es F menos 32 sobre el 9 y R menos 492 sobre el 9. No se utilizan todas al mismo tiempo. Se utilizan cuando sea necesario, cuando se requiera. Por ejemplo, nosotros hemos resuelto un cálculo en el cual nos pedían convertir a grados Kelvin una temperatura 50 grados Celsius, ¿verdad? Entonces utilizamos las primeras ecuaciones, ¿no? Estas, ¿cierto? Pero veamos cómo cambia cuando queremos calcular estas. Ahí está. Vamos a convertir la misma temperatura, pero ya no a Kelvin, sino a Fahrenheit. Entonces, en mi ecuación que hemos utilizado, ya no me conviene utilizar la primera y la tercera, ¿verdad? Porque vamos a convertir de Celsius a Fahrenheit. Aquí nos están pidiendo utilizar la primera ecuación, la primera fracción con la segunda, ¿no? Eso nos están pidiendo utilizar acá, y es la que voy a utilizar y voy a copiar para ustedes. Es C entre 5 igual a Fahrenheit menos 32 entre 9. Como me piden F, entonces ustedes deben despejar F y luego sustituir el valor de C. Les doy 3 minutos. Vamos a revisar este cálculo. Acá debo despejar F, la variable F que representa Fahrenheit, justamente porque eso nos están pidiendo. Entonces, haciendo perdón,
Haciendo el despeje, ¿no? Obtenemos que Fahrenheit es igual a 9 por C entre 5 más 32, ¿verdad? Profe, ¿cómo así? Claro, pues el 9 pasa a multiplicar, ese 32 pasa a sumar. Una vez ya despejado, vamos a sustituir el valor que nos pedían, que era 50 grados Celsius. Mueve un poquito la pizarra. Dividido entre 5. Y esto sumado más 32, ¿verdad? Quinta 1, quinta de 50 es 10. Entonces Fahrenheit, 10 por 9 es 90 más 32. Por lo tanto, 90 más 32 es 2, ¿verdad? 122 grados Fahrenheit. ¿Correcto? 122 grados Fahrenheit. ¿Alguna pregunta?